Aunque los templos están cerrados, la palabra del Señor no está en cuarentena. Y es en esa palabra que queremos refugiarnos en esta mañana y le pedimos a nuestro Dios que Él pueda hablar a nuestros corazones. Así que yo te animo que ahí donde tú estás podamos cerrar nuestros ojos por un momento y pedirle a nuestro Dios que Él pueda hablarnos y hacernos crecer en esta mañana a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy estamos seguros de eso, y es por eso que acudimos delante de ti con corazones contritos y humillados. Señor, no se trata de nosotros, se trata de lo que tú quieras hacer hoy en medio de tu pueblo. Háblanos a cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón y haznos, Señor, anhelar, querer conocer más de ti y abrazar tu palabra en esta mañana, porque queremos crecer, Señor, y estamos seguros que tu propósito es hacernos madurar. Que podamos, Señor, ser instruidos hoy, no por palabra humana, sino por lo que tú quieras hablar a cada uno de nuestros corazones. A ti te damos gloria y honra. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer el día de hoy en medio de tu pueblo. Y todos oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarle, amado amigo y hermano, que podamos juntos abrir la palabra del Señor y que leamos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. La palabra del Señor nos dice así en esta mañana: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sin duda alguna, al leer estos versículos podemos ver en esta mañana que Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, aborda el tema de la paciencia en medio de la aflicción. La palabra paciencia aparece 5 veces en estos cortos versículos, y parece ser que a Santiago le importaba mucho que bajo las circunstancias en la cual la iglesia se encontraba en este tiempo, ellos crecieran en paciencia. Quisiera que empecemos en esta mañana definiendo qué significa paciencia. Encontré en el diccionario estas 2 definiciones que quiero compartir con ustedes. La primera definición dice: paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Otra definición de paciencia es la siguiente: calma o tranquilidad para esperar. Y yo quiero que notemos que tener paciencia no se trata solamente de aguantar o tolerar o soportar desgracias o aflicciones, porque todos sufrimos, todos padecemos de adversidades, pero paciencia es soportar con fortaleza, soportar sin quejarse, con tranquilidad, aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando la aflicción viene a nuestras vidas. Paciencia es esperar con la certeza de que pronto podremos seguir adelante y salir de una tribulación. Porque, amados hermanos y amigos, en este mundo todos soportamos. La pregunta es, ¿cómo? Cuando tú enfrentas una adversidad, ¿lo haces
descansando en Dios, confiando en su poder y en su soberanía, o soportamos más bien quejándonos, muchas veces quizás echándole la culpa a otros a nuestro alrededor. Y es de esto que Santiago nos habla, de desarrollar en nuestro corazón la paciencia. Pero, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en la iglesia primitiva? Tenemos que entender el contexto. Ellos estaban siendo perseguidos, había una gran persecución en contra de todos los que se declaraban cristianos, seguidores de Jesús. Santiago en el capítulo 5 escribe en contra de los ricos opresores. ¿Quiénes eran estos ricos opresores? Eran hombres poderosos que por la influencia que poseían, ellos estaban enfocados en oprimir, en explotar al más necesitado. Y en contra de ellos, Santiago dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 1. Les dice con coraje en su corazón: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué Santiago condena a estos ricos? Lo que sucedía era lo siguiente. Recordemos que después de que Jesús resucitó al tercer día después de haber sido crucificado, poco tiempo después, en medio de sus discípulos, Él asciende dentro de las nubes, y más adelante sabemos que Él se fue, pero el Espíritu Santo vino y se estableció la iglesia. El poder era tan grande de Dios en este momento que la iglesia estaba teniendo un gran avivamiento. Las personas se estaban convirtiendo en grandes cantidades, días de 1,000, de 2,000, de 3,000 personas. Y vemos entonces que la iglesia empezó a crecer. Y por ese crecimiento parece ser que existía una relativa comodidad en medio de este cuerpo. Eran tantos, imagínense un grupo de 10,000 personas apoyándose los unos a los otros. Ellos se sentían cómodos en una aparente calma. Pero en Hechos 8 vemos que se levantó una gran persecución contra la iglesia en la ciudad de Jerusalén, y muchos creyentes, en su mayoría judíos, lo habían perdido todo por causa de Jesucristo. Gente con una alta posición socio-religiosa, la élite de la sociedad, las personas que formaban parte de la alta sociedad, muchos de ellos se habían convertido. Y por causa de Jesús, en medio de la persecución, lo habían perdido todo. Habían tenido que abandonar en muchos casos sus familias, sus casas, sus propiedades, sus negocios, todas las inversiones que tenían, su ganado, todo lo habían dejado por seguir a Cristo. El ejemplo más claro que vemos de esto en la Biblia es nada menos y nada más que el apóstol Pablo, porque él se describe a sí mismo como judío de judíos. Él dice: en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Y por cierto, él dice al final: por causa de Cristo yo lo he perdido absolutamente todo. Y ese era el caso de muchos creyentes en esta etapa de la iglesia primitiva, que por seguir a Cristo se habían quedado literalmente sin nada. Así que cuando comienza esta persecución en Jerusalén y la gente sale huyendo, lo más interesante de esto es que conjuntamente con esta huida, ellos llevan en sus corazones y siguen anunciando en otras regiones el evangelio de Jesucristo. Y lo increíble de este momento es que cuando el objetivo de la opresión, de la persecución, era que el evangelio fuera exterminado de esta tierra, lo que sucedió fue lo contrario. Al ellos huir, esta iglesia perseguida, llevaron el evangelio, y esto fue como una bomba, como esquirlas que se regaron por otras regiones, y lejos de oprimir el mensaje de Jesucristo, continuó creciendo. Entonces Santiago escribe a personas que lo habían
perdido todo y en medio de esta necesidad habían decidido seguir siendo fieles al Señor. Yo sé que quizás esto nos puede pasar a muchos de nosotros en determinado momento de nuestras vidas. Quizás tú te recuerdas de esos momentos cuando vivías bien. Muchos quizás terminaron estudios universitarios, tenían una carrera sólida. Otros eran hombres de negocios que siempre fueron exitosos en cierta área, pero por cualquier circunstancia de la vida, por cualquier motivo de incertidumbre, quizás tú tuviste que emigrar a otro país, como muchos que venimos a este país. Y aquí tal vez tú te identificas con esta iglesia perseguida porque te tocó trabajar de algo que nunca pensaste que tenías que trabajar a causa de una crisis. No nos suena muy familiar esto que ellos estaban sucediendo, porque en esta circunstancia, en esta crisis que hoy estamos viviendo, muchos han perdido sus trabajos o quizás están enfrentando crisis por este virus, por el COVID-19. Y aunque hoy la iglesia no es perseguida, sí enfrentamos una crisis en muchos sentidos. Tanto así que hoy domingo todos los templos alrededor del mundo están cerrados, y por eso es que estamos utilizando la tecnología para poder seguir proclamando la palabra del Señor. Así que en estas circunstancias de la iglesia primitiva es que Santiago les escribe esa carta. Imagínense un día domingo en aquella iglesia, en aquel momento, todos reunidos en un templo. Unos quizás desanimados y comentándose en el uno al otro y diciendo: yo no sé si ha valido la pena seguir la causa de Jesús, porque mi vida pasada me iba mucho mejor. Tenía mi familia, tenía mi negocio, me iba muy bien, era próspero. Y ahora, por causa de Cristo, lo he perdido todo. Y en medio de esa incertidumbre, de repente llega el correo y alguien dice: es una carta de nuestro pastor Santiago que nos la envía desde Jerusalén. Yo me imagino a ellos ansiosos esperando leer y escuchar esa carta de Santiago. Y Santiago les dice al inicio de su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quizás la primera reacción al escuchar estas palabras fue: bueno, ¿y Santiago en qué está pensando? ¿Cómo vamos a tener gozo? ¿De qué está hablando Santiago? ¿No se da cuenta que estamos en persecución? Que las cosas no están bien y que muchos de nosotros ni para comer tenemos. Pero Santiago quiere que ellos vean su vida con una perspectiva diferente, no con ojos terrenales. Pero él les dice en el versículo 7 de nuestro pasaje: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y esta afirmación, yo creo que para ellos y para nosotros también debe traer consuelo para todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, amigos, mientras estemos en esta carne, en este mundo caído, siempre necesitaremos paciencia. No solo ahora, no solamente en medio de esta crisis, pero cada día de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Jesús nos da la respuesta y nos dice en San Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús afirma: en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que ni usted ni yo podemos ignorar nuestra realidad. Todos vivimos en un mundo caído, en donde el pecado ha afectado todas las cosas. Aquí hay enfermedad, en este mundo tenemos dolor, tristeza, guerra, desastres naturales, enemistades, desconfianza, idolatría, por supuesto, pecado. Hoy estamos padeciendo todos de un microorganismo, este virus que tiene al mundo de rodillas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y mientras vivamos en este mundo caído, creyentes y no creyentes, todos tendremos aflicción. Pero la pregunta importante que yo quiero hacerte
en esta mañana, tú que nos ves y nos escuchas, es: ¿vamos a padecer esta aflicción con Cristo o la vamos a padecer sin Cristo? Muchos padecen y se quejan y viven sin esperanza, y quizás el resentimiento, la amargura ha llenado sus corazones, y en medio de la crisis hoy viven sin esperanza. Quizás tú estás hoy sin esperanza, pero Santiago nos dice: tengan paciencia, porque el Señor vendrá. Esperen con gozo, porque la venida del Señor se acerca. Yo no sé si ustedes ven la diferencia, porque si tú y yo estamos en Cristo, nuestra perspectiva no es terrenal. Nuestra perspectiva ahora es eterna. Nos enfocamos en las cosas futuras, porque nuestra meta es ver a Cristo cara a cara. Por eso Santiago nos dice: espera con sumo gozo, con paciencia, la venida de nuestro Señor. Y Santiago nos pone un ejemplo. Habla de un labrador, un agricultor. Estas personas en su mayoría eran gente de campo, que estaban muy relacionados con la siembra, con la cosecha. Santiago dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En nuestros días quizás muchos no valoran la lluvia como esta gran bendición. De hecho, algunos ven los días lluviosos como los días más tristes. Otros hasta se deprimen cuando llueve, porque a veces nos olvidamos de la bendición que la lluvia puede ser. Tal vez no tanto para nosotros como para otros que dependen de esta lluvia, porque los agricultores esperaban con ansia, con mucho deseo, que la lluvia temprana y la lluvia tardía llegaran. Ellos la consideraban una bendición. Hacían fiesta. La lluvia temprana ablandaba el terreno antes de la siembra, y la lluvia tardía era la que venía justamente antes de cosechar, y de estas lluvias dependía que su siembra fuera grande o muy pequeña. Aún el día de hoy, la lluvia es muy esperada en muchos lugares de nuestro planeta. Escuché de un pueblo en Sudamérica que cuando la primera lluvia cae, ellos salen todos afuera, todo el pueblo sale afuera, levantan sus manos, levantan su rostro, abren la boca para recibir con gozo esta lluvia. Literalmente hacen una fiesta de la primera lluvia tan esperada. ¿Saben por qué? Porque de esta lluvia depende una buena o una mala cosecha, depende su sustento, su alimento durante mucho tiempo. Ellos entienden verdaderamente este texto. Y aunque quizás nosotros no vivimos de la agricultura y no esperamos una cosecha física, nuestra esperanza para ti y para mí que estamos en Cristo es que el Señor viene pronto. Estamos y estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Yo no sé usted, pero esta verdad debería traer mucha esperanza en nuestros corazones. Toda aflicción momentánea tendrá un fin, pero nuestra esperanza es que estaremos con nuestro buen Dios cara a cara, y nada, dice Romanos, nos podrá separar del amor de Cristo. Así que para los cristianos de aquel tiempo, esa era una esperanza muy grande. De hecho, ellos tenían una palabra muy utilizada. Ellos se acostumbraron a decir Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor regresará, Él vendrá de nuevo. Y lo que hacían muchas veces, acordémonos que ellos eran perseguidos y no podían declarar abiertamente su fe. Si yo iba caminando por algún lugar y veía a otra persona, podía decir Maranata. Y si la otra persona también creía en Jesús, él me contestaba Maranata. Y al final ambos celebrábamos Maranata. ¿Qué quiere decir? Mi esperanza es que el Señor regresará pronto. Sería muy bueno el día de hoy, en estos tiempos, saludarnos así de vez en cuando, decirnos Maranata. Pero la pregunta, y este es mi segundo punto en esta mañana: ¿cómo tú y yo debemos esperar esa venida de nuestro Señor? El verso 8 en nuestro pasaje nos dice: tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que Santiago dice ahora es: de nada les serviría esperar si están sentados, escondidos, encerrados, cómodos en sus casas. Eso no serviría de nada si no tienen un compromiso firme. ¿Con quién? Con aquel que compró sus vidas, aquel que dio su sangre, derramó cada gota de su sangre preciosa en la cruz del Calvario para traer salvación, porque ahora tu vida le pertenece a Él. Y en esta mañana, amados hermanos, yo quiero que el Señor hable a tu corazón, porque yo estoy seguro que Él quiere hacer un llamado a cada uno de nosotros. Y el llamado es este: amado hermano, amada hermana, hoy es un día que el Señor nos llama a afirmar nuestros corazones en Él. Qué fácil es alejarnos del Señor, especialmente cuando no nos estamos reuniendo físicamente. Podemos acomodarnos de una manera tan inmediata, enfriarnos, dedicarnos a esperar confiados, a acomodarnos quizás en nuestras casas. Y no solamente de una manera física, pero espiritual. Qué fácil es desviar nuestra mirada de aquel que compró nuestras vidas a precio de su sangre. Es fácil pensar que aún lo que vivimos en medio de esta crisis con el coronavirus es algo natural, un microorganismo que tenía que venir, pero muchas veces no nos damos cuenta. Yo te pregunto en esta mañana, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando en este tiempo? El Señor mismo, Dios Todopoderoso, con su poder ha puesto al mundo de rodillas para demostrarnos lo frágiles que tú y yo somos. Quiero leer un par de pensamientos que esta semana llamaron mi atención y yo quiero compartirlos contigo. El primero, este pensamiento dice así: todos lucharon por ser grandes y un organismo microscópico los tiene de rodillas. Los influencers ahora son los influenciados. El mundo no está al revés, pero se está enderezando. ¿Cuántas personas alrededor del mundo que creían ser conquistadores y dueños de sus vidas hoy han tenido que doblar sus rodillas, y no necesariamente delante de Dios, pero se han dado cuenta que no son tan fuertes, que no son tan poderosos como quizás creían? Eso está sucediendo el día de hoy. Pero yo creo con todo mi corazón que esta crisis, todo lo que estamos viviendo, no solamente Dios lo ha permitido para que personas vengan al Señor, sino también, y lo más importante en esta mañana, yo creo que es un llamado a la iglesia del Señor, un llamado a la iglesia cristiana, que tristemente se ha acomodado en este siglo XXI, una iglesia que se ha prostituido para seguir y obtener sus propios intereses, una iglesia que ha idolatrado a personajes humanos y que los ha puesto en altares tan altos que han hecho que la adoración que solo le pertenece a nuestro Dios sea dada a inmortales de carne y hueso. Una iglesia que ha hecho del cristianismo un medio para obtener sus propios caprichos y que ha enseñado falsamente que la voluntad de Dios es hacerte rico y recibir bendición tras bendición. Una iglesia egoísta que ha levantado ídolos a diestra y a siniestra. Y amados hermanos, ante esta realidad de la iglesia, parece ser que el Señor en su propósito eterno ha dicho basta. Y yo quiero leerte este otro pensamiento en esta mañana. Ray Ortlund, director de un ministerio llamado Renewal Ministries en Tennessee, él escribió lo siguiente, y yo quiero leerlo en esta mañana. Si los pastores y nuestras iglesias superamos esto,
solo para volver a la normalidad, con un suspiro de alivio, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin coraje, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y entonces, ¿qué más tendrá que hacer el Señor para despertarnos? Si el Señor ha permitido esto que estamos viviendo y orquestado todo lo que hoy está sucediendo, donde el mundo, ya dijimos, literalmente está de rodillas en contra de un enemigo pequeño e invisible. Si el Señor ha permitido que las puertas de los templos se cierren en todo lugar, si aún el Señor ha permitido que el mundo entero esté encerrado en sus casas, nuestra pregunta debería de ser hoy: ¿cuál es el propósito espiritual de todo esto que está sucediendo? Yo sé que Él está haciendo muchas cosas, y alguien dijo, quizás podemos comprender en nuestra mentalidad y en nuestra sabiduría humana, quizás 3 de 10,000 o más cosas que Dios está haciendo el día de hoy. Pero la pregunta más importante que yo creo que todos debemos preguntarnos en esta mañana es: ¿qué me está diciendo Dios a mí, a mi corazón? ¿Qué cosas en tu corazón Dios te está llamando a afirmar hoy? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a despertar de nuestra apatía, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra idolatría como iglesia? Así que, amados hermanos, esperar con paciencia es muy importante, pero aún más importante es afirmar nuestros corazones en la fe, regresar a las sendas antiguas y no ver esto que vivimos hoy como algo normal, como algo del destino. Más bien hoy debemos preguntarnos: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Muéstrame qué quieres cambiar en mi corazón y dame el valor para arrepentirme, oh Dios, de todos aquellos caminos que no honran tu nombre. Es hora hoy, hermanos, es ahora o nunca, cuando debemos dejar de jugar a la iglesia y volver nuestros corazones al Señor. Dios trajo una palabra a su pueblo todo el tiempo a través de varios profetas. Y escucha cómo Él les habló en estos momentos de crisis y de aflicción. Y quiero traer solamente 2 profetas. Primeramente, escuchemos lo que Zacarías, de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel. Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así: vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este es el mensaje: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Un corazón que atiende al escuchar la voz de Dios? ¿O solamente eres de los que oyes pero ignoras la advertencia que el Señor trae a tu vida? Una y otra vez el Señor advirtió a su pueblo. También lo hizo con Joel. El libro de Joel capítulo 2, versículo 13. Este fue el mensaje en otro tiempo para su pueblo. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amados hermanos, en esta mañana yo no quiero sonar dogmático y decir que lo que hoy estamos viviendo es por una causa específica.
Pero lo que sí puedo decir en esta mañana es que vivimos en un mundo caído y todo lo que sucede a nuestro alrededor es consecuencia del pecado del hombre. No solamente ahora, sino desde el inicio de la caída con Adán y Eva. Y yo estoy convencido que parte de lo que hoy vivimos es un llamado urgente de parte de Dios a todo hombre en este planeta a regresar su corazón al Señor. Hoy es el día que el Señor te llama a regresar tu corazón al Señor. Pero especialmente yo quiero hablar a la iglesia, a ti iglesia. Dios nos llama hoy a volver nuestro corazón a Él. Porque hoy, en medio del juicio, Dios nos concede una amplia oportunidad para el arrepentimiento. Lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, una y otra vez. Aunque el pueblo era desobediente e iban detrás de ídolos y dejaban al Dios Todopoderoso por vivir en sus propios pecados, siempre Dios les daba una oportunidad. A pesar de su corazón duro y desobediente, el Señor estaba dispuesto a perdonarles y a bendecirles. Pero para eso Dios les llamaba y nos llama hoy a afirmar nuestros corazones. Amada iglesia, discípulos, iglesia del Señor, el Señor nos llama hoy, no mañana, a afirmar nuestros caminos, arrepentirnos de nuestros malos pasos y volvernos con todo nuestro corazón a nuestro buen Dios. No es posible que seamos ciegos y sordos ante lo que vemos a nuestro alrededor, porque como leímos en el pensamiento que acabamos de leer en esta mañana de Ray Orlund, cuando él dice: si volvemos a la normalidad con un suspiro de alivio, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin coraje, ¿qué más tendrá que hacer el Señor para despertarnos? Hoy es el día que nos levantemos y que nos despertemos verdaderamente de nuestro adormecimiento espiritual y volvamos nuestros corazones al Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero hacer eso. Quiero regresar y buscar cada día más el camino del Señor. Y vea lo que Santiago sigue diciendo en el final de nuestro pasaje. Versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y Santiago nos da un ejemplo en la vida del más sufriente de todos los hombres en la tierra, que fue Job después de Cristo. Y vemos en Job un hombre que amaba al Señor, un hombre con un corazón rendido delante de él. Pero ¿qué sucedió? Vino Satanás y le dice a Dios: Job te sirve, Job te ama, porque seguramente él tiene una vida perfecta, tiene la familia perfecta, tiene todas las posesiones, tiene una casa, tiene mucho dinero. Entonces así es fácil amarte. Pero quítale algo, dice Satanás, y verás cómo Job dejará de servirte como lo hace. ¿Qué sucedió? Dios le da permiso a Satanás para tocar la vida de Job. La pregunta es: ¿será que Dios necesitaba probarle algo a Satanás? La verdad es que no. Pero Dios, si nos muestra a nosotros algo a través de la vida de Job, es la manera en cómo todas las cosas, aún Satanás, se mueven absolutamente dentro de la soberanía, dentro del plan perfecto de Dios. Y que no hay mal. Eso nos muestra, no hay mal ni desgracia que toque nuestra puerta sin que el Señor le haya dicho: si puedes hacerlo. ¿Cómo fue la paciencia de Job? Fue una paciencia muy grande de la cual todos podemos aprender, porque a pesar de que él perdió sus posesiones, él perdió sus casas, sus animales, él perdió todo lo que tenía, incluso su cuerpo fue afectado, tuvo llagas en todo el cuerpo que trajeron mucho dolor.
Pero a pesar de todo este sufrimiento, él nunca pecó. Él no dijo, seguramente a Dios le gusta verme sufrir y eso no tiene ningún propósito. Más bien, él se mantuvo tranquilo, tolerante, esperando en esa postura, afirmando su corazón en la roca de su salvación. Y es por eso que al final él puede decir, en el capítulo 42, leo la Nueva Traducción Viviente, cuando Job dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Hasta ahora, dice Job, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y esto también es para ti y para mí en esta mañana. Cualquier aflicción que tú estés pasando, yo te aseguro que es uno de los propósitos de Dios para tu vida. Y lo que Él quiere hacer es como un metal precioso, como una joya, pulirte cada día para que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, yo quiero finalizar este tiempo pidiéndote que reflexionemos sobre dos cosas, lo que hemos visto en esta mañana. Pregúntate el día de hoy: ¿estoy en medio de este tiempo esperando pacientemente en el Señor? ¿O por el contrario, he perdido la paz? Porque no se trata de esperar con queja, con pleito, con pesimismo, ni esperar con un temor incontrolable que te lleve al pánico o a la desesperación. Recuerda que si tú eres un creyente, si has creído en el Señor, tú y yo tenemos esperanza. La esperanza de que nuestra vida, para los que hemos creído, está en las manos de nuestro buen Dios. Y pase lo que pase, estaremos con Él el resto de la eternidad. Así que esperemos con gozo, con paciencia, tranquilamente, sabiendo que un día Él regresará por nosotros. Pero esta es la segunda reflexión. Hoy es el tiempo de afirmar nuestros corazones. Despiértate, tú que duermes. Abre tus ojos al mensaje que Dios te da en esta mañana. Porque hoy Dios, el creador de todas las cosas, nos está gritando. Grita a tu oído: hijo mío, hija mía, regresa tu corazón a mí. Regresa a tu Creador, no con un arrepentimiento falso o movido por emociones y menos por miedo, pero un arrepentimiento genuino que nos lleve a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra idolatría y que nos haga regresar a la cruz, a aquel que dio su vida un día por amor a ti y a mí, porque en Él encontramos y encontraremos cada día refugio. Y Él es el que nos da la seguridad para nuestras vidas. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Aquel hombre que huyó de Dios cuando Él lo llamó a ir y predicar en Nínive. Y él dijo: no, Señor, tú me llamas por acá, pero yo quiero ir por este otro lado. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y aunque él no quiso ir, se fue en otra dirección, el Señor lo llevó a la aflicción para cumplir su propósito con él. ¿Cómo lo afligió? Nada menos y nada más que lanzándolo al mar. Y usted sabe la historia. Un gran pez se lo tragó, y en ese momento, cuando él ve cara a cara la muerte, él levanta un clamor de su corazón al Señor. Tal vez nosotros no seamos Jonases hoy y no estamos dentro de un gran pez en el fondo del mar, pero tal vez sí hemos huido de la voluntad del Señor. Tal vez Dios ha hablado a tu corazón, no solamente ahora sino antes, y tú has sido apático. Tú has resistido a lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero el Señor nos está encerrando no dentro de un pez, pero sí nos encierra quizás en tu casa en cuarentena o en medio de toda esta crisis que hoy enfrentamos. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a esperar cómodamente que eso termine y solamente sea un alivio para todo el mundo? ¿O verdaderamente
estás dispuesto a humillar tu corazón delante de Dios, arrepentido de tus malos caminos y dispuesto a regresar tu corazón a Él. Y yo quiero que, para terminar en esta mañana, hagamos de este siguiente pasaje, estos versículos que vamos a leer, una oración al Señor. Y que así como Jonás oró, nosotros también, como él lo hizo, levantemos un clamor dentro de nuestro corazón. Él lo hizo dentro de un pez. Nosotros lo haremos desde nuestra casa o desde este lugar. Y en este tiempo, ahí donde tú estás, le pidamos al Señor que Él nos dé la valentía, el deseo y las fuerzas para regresar nuestras vidas y nuestros corazones a Él, cueste lo que cueste. Dios nos está hablando en esta mañana. No te digo que cierres tus ojos para orar, pero más bien te pido que leas conmigo en voz alta y que juntos hagamos de este pasaje una oración a nuestro Dios. Y Jonás, en el capítulo 2, versículos 2 en adelante, él dice, y dilo conmigo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cierra tus ojos en esta mañana y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique en la vida de cada persona que nos ve y escucha en esta mañana, pero que sobre todas las cosas nos des el valor para regresar nuestras vidas a ti. Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos y entender que tú nos estás llamando desesperadamente a regresar nuestros corazones a ti. Que no desperdiciemos esta oportunidad, Señor, porque si en medio de esto no reaccionamos, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tienes que hacer tú, Señor, para que nosotros seamos obedientes a tu llamado? Haz lo que tengas que hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Todos decimos amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.